Arrancamos un nuevo bloque, como es una costumbre, con protagonistas y vamos a hablar de neurociencia. Para ello hemos invitado a una especialista. Está con nosotros Valeria Villalba. Valeria, bienvenida, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, buen mediodía. Muchas gracias. ¿Qué es la neurociencia? Bueno, la neurociencia, ahora se le dice neurociencias porque es aplicado a todas las ciencias. Bien. Y es el estudio del sistema nervioso central aplicado, valga la redundancia, a la ciencia, a los diferentes ámbitos. Claro, es el entrenamiento, por ejemplo, de algunas actitudes, yo las he visto, y aptitudes en el ámbito deportivo. He visto que en el último tiempo se aplican mucho en el entrenamiento para lograr mayor concentración, para lograr mayor efectividad a la hora de, por ejemplo, los tenistas, de la ejecución de algunos tiros, los corredores de Fórmula 1 lo utilizan mucho para la concentración dentro de su habitáculo. Digamos que es un trabajo que se entrena. Claro. ¿El conocimiento del cerebro tiene un entrenamiento? Tiene un entrenamiento, se puede entrenar y sobre todo nosotros podríamos aplicarlo también a la comunicación, partir de ahí, en todos los aspectos, ¿no? A ver, nosotros tenemos un cerebro que tiene saltos evolutivos, ¿no? De nuestra especie. ¿Eso qué significa? Hay una teoría que dice que nosotros tenemos un cerebro triuno. ¿Esto qué significa? Que no es que son 3 cerebros, sino que son saltos evolutivos. Primero el cerebro reptiliano, que es el más antiguo, es el cerebro instintivo. Después tenemos el cerebro límbico, que es el que compartimos con todos los mamíferos. Y luego el neocórtex, que es lo último en la evolución, ¿no? Es el que nos permite razonar, nos permite pensar, nos permite tomar opciones. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hablamos de entrenamiento, significa que si nosotros nos sabemos comunicar, hablar en el idioma del cerebro, vamos a poder trasladarlo a todos los ámbitos. ¿Cuál es el idioma del cerebro? Y, por ejemplo, si una persona está estresada, ¿no? Si estamos enojados en lo cotidiano, por ejemplo, si una persona está ofuscada, si nosotros le hablamos, le vamos a hablar a lo mejor a un cerebro estresado, una persona que está con el cerebro límbico y el cerebro reptiliano, ¿no? El cerebro instintivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablarle a lo mejor a un reptil enjaulado o a un conejo histérico, ¿no es cierto? Como una metáfora. Sí. Por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No le estamos hablando al neocórtex, que es el cerebro que puede tomar decisiones, el que razona. Entonces, de ahí podemos partir, que no se está logrando una comunicación. Entonces, ¿cómo se traduce? En que nosotros tenemos que ese conocimiento del cerebro, sabernos comunicar. Cuando una persona está estresada, bueno, listo, hacer quizás una pausa y luego poder comunicarnos de una manera más efectiva, ¿no? Eso en la vida cotidiana, digamos, lo podemos aplicar, lo aprendemos de qué forma. Hay técnicas. Lo usamos para, por ejemplo, por lo que usted está diciendo, se puede resolver conflictividad con ese tema. Se puede, sí, por supuesto, por supuesto. Sí, se puede aplicar. Hay diferentes técnicas. Una ahora muy difundida es la técnica del mindfulness, atención plena, que está asociado a lo mejor a la meditación. Conciencia plena también se le llama. Y eso, por ejemplo, una de las técnicas que se utiliza mucho es la respiración. La respiración entrenada, ¿no? Nosotros siempre... Si me permite, por favor, Romina y Julián, busquen el penal de Montiel. Montiel, cuando va caminando rumbo a buscar la pelota para ejecutar el último penal. ¿Por qué lo traigo a colación? ¿Y por qué lo enganchaba al tema con lo del deporte? Porque eso de la respiración es algo que aplicaron en River en su momento. Y a Montiel, Gonzalo Montiel, hoy jugando en River de nuevo, se lo explican. Y después, cuando se ve esa imagen, la forma en la que respira, cómo inhala, cómo exhala, le permite liberación ¿de qué? Del estrés, justamente, de la energía que uno tiene acumulada. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados más o menos, respiramos alrededor de 15 veces por minuto.
¿no? Fíjate, no, creo que es ahí, exacto. Perdón, pero me parece como para graficarlo, para que la gente entienda de qué estamos hablando, ¿no? A ver, la imagen de Montiel. Bueno, esa no es la mejor. No. Fíjate cómo inhala y exhala antes de ejecutar. Pero cuando va caminando, no sé si lo pueden encontrar, perdón que lo pida así de buenas a primera, pero en ese instante que va caminando, hay un movimiento que es muy especial. Yo ya lo he visto varias veces, por eso lo tengo bastante claro. La forma en la que inhala, exhala y saca, no sé si es la presión, la presión. No sé, el estrés. Se calma, se calma. Como que encuentra tranquilidad. Se autorregula. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos muy estresados, hay algo que tenemos en nuestro cerebro que se llama amígdala cerebral. En realidad no es una, siempre se nombra los componentes del cerebro en singular, pero son dos, en realidad, son dos. ¿Qué hace esa amígdala? La amígdala cerebral es como la centinela del miedo, del miedo de la... Es una alarma. Claro, es como una alarma, está atenta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos muy, muy estresados, cuando estamos o frente a una situación como en el caso acá que has mostrado, cuando vamos con una situación que nos genera una expectativa, esa amígdala se engorda, se agranda. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer a través de la respiración? Que esa amígdala se achique. Entonces, eso se logra observando la respiración. A través del mindfulness, lo que se puede hacer es respirando, bajando la intensidad, o sea, ralentizando la respiración. Entonces, al achicarse la amígdala, también se calma todo nuestro cuerpo, no solamente el cerebro. Respirar es absolutamente inconsciente. Nosotros aprendemos a respirar cuando nacemos. Exacto. Es el primer impacto de salir de un ámbito diferente, ¿no? Sí. En un momento de tensión o atención tal vez no tenemos en cuenta. No lo tenemos en cuenta, entonces... Acá lo que estamos diciendo es sí tenerlo en cuenta. Claro, es aprovecharlo. Es aprovecharlo. Es la manera de entrenar nuestro cerebro, ¿no? Observar la respiración, los movimientos. Se puede empezar, por ejemplo, observando los movimientos del estómago, del diafragma cuando respiramos, ¿sí? Siempre por la nariz y inspirar por la nariz y exhalar por la nariz, no por la boca. ¿Por qué? Porque de esa manera... ¿Cómo te sirve? Claro, sí, para el relato, para todas esas cosas. Nosotros utilizamos mucho el diafragma, sí. Los cantantes lo usan, ¿no? Pero nosotros, los que relatamos y por ahí necesitamos mucha intensidad, en poco tiempo lo aprendemos a utilizar. Claro. Te puede romperte la garganta 16 veces. El grito sale de acá, no de acá, decía mi foniatra. Claro. Claro, es increíble. De esa manera nosotros... ¿Qué hacemos? Cuando respiramos por la nariz y expiramos por la nariz, conservamos más oxígeno en el cerebro. Bien. ¿Hay especialidades dentro de la especialidad? Porque hablábamos de neurociencias cuando empezábamos la nota. ¿A qué más se aplica? Bueno, por ejemplo, especialidades. Una de las que soy especialista en programación neurolingüística, que es la programación neurolingüística. Es una disciplina que estudia cómo es la conducta del cerebro en el ser humano. Esa sería a lo mejor una de las disciplinas. Bien. Pero hay muchas cosas que se pueden aplicar. La neuroeducación, también hoy se le dice neuro a todo prácticamente. Sí. Pareciera que como que está de moda, pero justamente es porque se aplica a diferentes ámbitos. A lo mejor es más conocida en este momento y tiene mayor difusión con esta rapidez tecnológica con la que rápidamente buscamos y nos encontramos con esto. Sí. Ahora, no debe ser fácil aprenderlo para aplicarlo, ¿o sí? A ver, yo creo que para lo fácil hay una fila muy larga. Yo creo que todos deberíamos de... Me gustó esa definición. Claro, sí, yo creo que todos deberíamos aprender. El hecho es una aprehensión, ¿no? Entonces, bueno, se requiere, por supuesto, disciplina, constancia, estudio, formación para poder aplicar todas estas técnicas para poder generar un bienestar en las personas. ¿Cuán complicado es el estrés en la vida cotidiana?
de cualquier persona en general? Yo creo que todos estamos estresados en alguna manera. El estrés en sí no es malo. A ver, el estrés todos, el estrés todos lo tenemos porque sin estrés tampoco no tendríamos una motivación, no nos moveríamos, ¿no? Entonces, hay el estrés sostenido en el tiempo. Ese es el estrés que no nos beneficia. El estrés que nos produce cortisol, que es la hormona que se denomina la hormona del estrés. El cortisol tampoco no significa que sea malo. Lo necesitamos. Como el colesterol, digamos. Como el colesterol. Claro. El cortisol se necesita que esté muy bajito en la noche y su pico más alto está a las 8 de la mañana, ¿no? El cortisol. ¿Qué pasa? Se debería tener el cortisol bajito por la noche. El problema es que no lo tenemos en la generalidad, la mayoría de las personas. Entonces, ese cortisol sostenido en el tiempo, que significa que estamos estresados, intoxica la sangre. Entonces, eso es un gran problema. Entonces, ¿qué deberíamos tener nosotros? Más que un estrés, un eustrés, así se llama, que es el estrés bueno, digamos, ¿no? No ese estrés que estamos inflamados, que vamos por la vida inflamados, ¿no? Llenos de cortisol. Bien. Y el tema, como usted dice, el estrés no es malo, ¿cierto? ¿Cómo resolvemos nosotros esa circunstancia durante el día, por decir así? Bueno, una de las técnicas justamente sería esta, la respiración. También hay otras técnicas que se pueden hacer y hay incluso hay actividades como por ejemplo hoy el yoga, Qigong, todas esas son actividades que se recomiendan realizar para bajar el estrés, ¿no? En forma natural. Hay la melatonina. Sí, la melatonina. ¿Está ligada a la glándula pineal? La verdad que no conozco. Porque hace poco hice una entrevista a propósito de esto de activación de la glándula pineal y estoy escuchando y estoy tratando de analizar en un pensamiento lógico, ¿no? La glándula pineal está en el cerebro, es una glándula chiquitita como el tamaño de una lenteja, pero me regula el día o la noche o la luz y la oscuridad. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo funciona? A ver, la glándula pineal está asociada al ritmo circadiano, ¿no? Los ritmos circadianos, ¿qué sería? El ritmo de luz y oscuridad, ¿no? Lo que nos hace a nosotros decir, este es el día, tenemos que salir a la actividad, ¿no? Bien. Y cuando es la noche, nada, bajar la intensidad de nuestra actividad. Pero más allá de eso, la verdad que no se conoce que es como una antena. Se le dice que la glándula pineal sería como una antena. Está asociada a otras cosas más holísticas. Más místico. Sí, más místico, sí. Bien. La verdad que no conozco muy en detalle, pero sí sé que en otras culturas se ha utilizado mucho esto del conocimiento de la glándula pineal. Bueno, Adrián, no sé si te queda alguna consulta. No, lo interesante es poder aprender, me parece, a trabajar y ser conscientes de tener como una herramienta, ¿no? La neurociencia, como usted decía, en la educación, en el deporte, en la disciplina que sea. Claro. En la comunicación. Claro, en la comunicación. Mismos, sí. Bueno, ese es el problema, ser conscientes, ¿no? Aplicar más el aquí y el ahora, ¿no? ¿El ser consciente se aplica para todo? Sí, lo que pasa es que, a ver, hay cosas que no podemos nosotros, la memoria de trabajo que tenemos, por ejemplo, si todo el tiempo, la mayoría de las personas no estamos conscientes cuando vamos conduciendo un auto, cuando vamos andando en bicicleta. Por eso lo consultaba, porque recién estábamos hablando de lo mal que conducimos. Claro. Y de no tomar la debida conciencia, por eso lo enlazaba, de que estamos en peligro. Claro, porque siempre vamos con el pensamiento, no estamos acá, estamos en el pasado o estamos en el futuro. Esa es la diferencia, esa es la diferencia que tenemos los seres humanos porque con el neocórtex, que sería lo último, ¿no? En la evolución. Tenemos la posibilidad de futuro, que no lo tienen las otras especies, ¿no? Entonces, siempre estamos o en el futuro o en el pasado.
pero en el presente es muy difícil. ¿Y cuando nos quedamos en el pasado está relacionado con la depresión? Sí, a ver, depresión significa quitar presión y la depresión es un exceso muchas veces de pasado. Bueno, han dejado un montón de títulos y de cosas importantes. Vamos a hacer neurociencia, me parece. Definitivamente. ¿Y cómo viene con la comunicación, la neurociencia? Siendo estudiante de comunicación sí, en su momento. Vamos a terminar siendo todos parientes. Seguimos hablando, somos todos parientes. La comunicación está muy ligada a la neurociencia. Por eso, por ejemplo, en el caso de la programación neurolingüística, esta disciplina enseña cómo nos podemos comunicar mejor, ¿no? Con el otro. Y no solo el lenguaje es verbal, sino corporal, muchas veces. El lenguaje, gestual, digo. Claro. En la programación neurolingüística significa neuro porque nuestra conducta son procesos neurológicos. Bien. Y lingüística porque justamente está la comunicación que no solamente es verbal y escrita, es no verbal también. Bueno, un placer, Valeria, que esté con nosotros. Muchas gracias. Que nos pueda desasnar de alguna manera. Y ojalá se recupere del golpe. Bueno, por favor. bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa.